Les quiero contar que más de la mitad de los recuperados de COVID siente vivir con síntomas de depresión. Es un estudio realizado sobre expacientes donde investigadores de la UBAR relevaron y revelaron las secuelas y también trastornos de salud mental tras haber cursado la enfermedad. Y según la encuesta, 1 de cada 4 padece síntomas de ansiedad. Martín Echevers es investigador y docente titular en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y con Martín vamos a charlar al respecto. Martín, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Sebastián, un gusto estar con ustedes. El gusto es mío, Martín. Vamos a profundizar sobre este estudio realizado sobre 1 de cada 4 pacientes padece síntomas de ansiedad y también sienten vivir con sintomatologías depresivas. Sí, así es. En otros centros de investigación del mundo lo que se empezó a hacer es estudiar cuáles son las secuelas de haber atravesado, de haber vivido la enfermedad del COVID, buscándose primeramente las secuelas neurológicas y posteriormente comenzaron estudios sobre las secuelas psicológicas. Nosotros hicimos el primero del país, creo que en breve van a salir otros de otros centros, y lo que encontramos es que tanto los niveles elevados de ansiedad y de depresión se asociaban no a una franja etaria en particular, sino a la severidad con la que cursaron el COVID, particularmente al haber estado internados o no. Pero no encontramos diferencias respecto de si necesitaron asistencia respiratoria o no encontraron asistencia respiratoria y otras diferencias. Pero en general era mucho más elevado, incluso pasados los 120 días, es decir, que son secuelas bastante prolongadas. O sea que la internación prolongada también trae aparejado como secuela esta ansiedad y Son las dos depresión. cosas, es que hay personas que lo han sufrido de manera leve, incluso 120 días después, todavía registraban indicadores compatibles con sintomatología de ansiedad y de depresión mucho más elevados. Martín, ¿y hay explicación en tal sentido? Dice, ¿por qué te sentís así? Quizás algunos dicen, la verdad que me hizo un planteo de mi vida, tengo que hacer otra valoración, siento otras prioridades. Hay gente que, por ejemplo, tiene una operación muy grande o ha padecido una operación muy grande y también se siente de la misma forma. Ujú. Bien, eso es como una parte más especulativa, o sea, nosotros no lo sabemos eso por el estudio. Ujú. Y es así, una de las líneas es la que acabas de comentar vos recién, que es que sería algún factor común a todas las intervenciones quirúrgicas o las internaciones o las situaciones en donde estuvo puesto en riesgo la vida o la salud de manera muy severa, que dejaría ese tipo de secuelas y sabemos que las deja. Otra línea pareciera que se lo atribuye directamente a la intervención del virus. Y nosotros por nuestro estudio no lo podemos saber, pero por ejemplo un estudio muy grande que salió publicado hace poco en The Lancet, que el autor es Tackett, sobre 260.000 pacientes que tuvieron la medición pre-COVID, post-COVID, lo que encontraron es que se atribuía un 33% de trastornos de diagnósticos de trastorno mental exclusivamente al haber tenido COVID. O sea que podrían ser o una cosa o la otra. Las dos líneas, digamos, es un tema reciente y se está investigando a qué se atribuye. Martín, ¿cuándo y cómo se trata esto? ¿Hay un factor de contención no solamente para a sabiendas de esto que sucede? ¿Puede haber un factor de contención ya directamente en la internación? Entiendo que lo hay y que los pacientes tienen seguimiento y contención. Ahora eso depende después de los niveles de asistencia a los que cada población o cada persona accede. Ujú. Incluso en el aislamiento, sin que sea una internación, se supone, digamos, lo recomendable y lo recomendado en realidad también por la OMS es que haya un factor preventivo en términos psicológicos de continencia para que haya menos impacto a nivel de salud mental. Martín, Eh, le quiero contar a la sí. gente que Martín Echeveres, con quien estoy charlando, es investigador y docente titular en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Y
me quiero meter en este tema psicológico. ¿Cómo ves a la gente desde el consultorio, desde la reunión con tus colegas, desde tu pensamiento? Dice, he leído infinidad de artículos, te puedo citar algunos, hasta colegas tuyos, que dicen, estamos en una situación como el paciente depresivo. La gente tiene ciertos síntomas de, como decías vos, de ansiedad, Irritabilidad. Sí. irritabilidad, hastío, desgano, incertidumbre, que bueno, en la toma de decisiones de un montón de cosas y también en las ganas de emprender, uno no va a dejar de hacer cosas, pero tiene que doblegar los esfuerzos y claramente encender otros motores para gastar otras energías. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Lo que nosotros vinimos estudiando durante el año pasado, a lo largo de 4 periodos, fue el estado de salud mental de la población general, no personas que hayan tenido COVID, y lo que encontramos fue que se elevaban tanto los niveles de ansiedad como los de depresión. Al principio eran los de ansiedad, porque eso es un estado de tensión en el cual está asociado generalmente a expectativas muy elevadas o expectativas de resolución. Recordemos que todo el mundo pensaba, o la comunicación era, que se iban a resolver o encontrar soluciones prontamente. Entonces se generan expectativas más elevadas que lo que producen son frustraciones, eh, y que mantienen a las personas en estado de tensión permanente. Eso es importante, saber que un cierto grado de ansiedad es útil, es algo normal, es una de las emociones normales que nos prepara para una determinada actividad. Por ejemplo, si una persona tiene que rendir un examen o tiene que hacer una operación bancaria, es una cierta inquietud, para decirlo en otros términos, en donde uno le presta más atención a algo, se pone un poco ansioso, focaliza su atención en eso, y esa situación luego se resuelve, ya sea el partido que tiene que jugar el deportista, el examen que tiene que rendir el estudiante, o la entrevista laboral, o lo que fuera. Entonces es la ansiedad saludable que nos prepara para tener un mejor desempeño. Ahora, cuando tenemos un estado de ansiedad que se prolonga en el tiempo, que no está asociado a algo que se vaya a resolver, y por sobre todo es algo que en términos individuales no está en nuestras manos, más que el autocuidado y el hacer las cosas lo mejor posible. Ujú. Eh, en general, lo que tiende a hacer estos estados de ansiedad más elevados, con la duración del tiempo, es que lo primero que van a alterar es el sueño. La higiene del sueño se va perjudicando, la persona duerme menos, luego aparecen otros problemas, que es la falta de concentración debido también a esa ansiedad, o pueden aparecer problemas de irritabilidad, y luego dentro de esa emocionalidad empieza a aparecer una emocionalidad más bien negativa, que nos hace ver, para decirlo en términos concretos, nos hace ver a nosotros mismos de manera negativa, a nuestro mundo de manera negativa, y tener expectativas también negativas. Todo esto lo que hace es generarnos un nivel de malestar que las personas en general no podemos tolerar, y las tratamos de evacuar a partir de determinadas conductas. Por ejemplo, conductas como recurrir al alcohol, a la automedicación o al encierro pueden momentáneamente mitigar ese malestar, pero en el mediano y largo plazo van a ser más perjudiciales que benéficas. Por el otro lado, lo que encontramos es una evidencia muy sólida acerca de evitar el aislamiento, ayudar al prójimo, evitar el aislamiento, proponerse metas razonables, en el sentido de no proponerse metas demasiado elevadas. Se escucha en algunos lados que toda crisis es una oportunidad también. Ujú. Bueno, yo diría, no nos propongamos metas muy elevadas, sino metas modestas, realizables, centrándonos en el día a día. Y lo que tiene mucho nivel de evidencia es que el contacto con la naturaleza, algún tipo de ejercicio físico, el deporte, siempre y cuando por supuesto no tenga riesgo infectológico, es un factor protector muy, muy saludable, que también impacta sobre nuestra dieta, sobre nuestros sueños, sobre las relaciones interpersonales. Ujú. Entonces se pueden tomar esos dos caminos frente a ese malestar. Por supuesto, cuando el malestar es muy elevado y ya estaríamos hablando de sintomatología, recomiendo que se haga la consulta al psicólogo, al psiquiatra, incluso al médico clínico o médico de cabecera, que hará las derivaciones pertinentes. Perfecto.
Martín, gracias por este momento y también por tus conceptos. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, buenos días.